La vida de un restaurador de libros es, por definición, una vida dedicada a reparar el pasado de otros. Me llamo Julia y mi taller es un santuario silencioso en el corazón de una ciudad ruidosa. Huelo a pegamento de encuadernar y a papel viejo. Mis manos, manchadas de tinta y de tiempo, conocen la geografía de los lomos rotos y las páginas amarillentas. Mi existencia era una réplica de mi trabajo, ordenada, meticulosa y solitaria. Me especialicé en libros antiguos, en devolverles la dignidad a objetos que el mundo había olvidado. Era un trabajo que requería paciencia y una devoción casi monástica. No tenía muchos amigos. Mi círculo social se limitaba a unos pocos clientes leales y a mi hermano, Leo, un fotógrafo de espíritu libre que vivía en el otro extremo del país y del espectro de mi personalidad. Yo reparaba historias, él las capturaba en un instante. Creía que mi vida, como los libros que restauraba, estaba completa, que todas sus páginas estaban en orden, pero estaba a punto de descubrir que a mi propia historia le faltaba el capítulo más importante. Todo comenzó con la llegada de un hombre que parecía tan desgastado como los volúmenes que solía recibir. Se llamaba Samuel. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con unos ojos que guardaban la melancolía de una biblioteca entera. Entró en mi taller una tarde de otoño, aferrando un paquete envuelto en tela. Me explicó que era un viejo amigo de mi abuelo, un nombre que yo apenas recordaba de las historias de mi madre. Me dijo que mi abuelo le había hecho prometer que, si algo le pasaba, me entregaría ese paquete a mí y a nadie más. Mi abuelo había muerto hacía más de 20 años. La petición, tan tardía, me pareció extraña, pero la solemnidad en la voz de Samuel me impidió negarme. Me entregó el paquete con manos temblorosas y se fue sin dar más explicaciones, dejándome con un misterio envuelto en lino. Dentro del paquete había un solo libro. Era un ejemplar de 100 años de soledad, una edición vieja y maltratada. El lomo estaba roto, las páginas estaban sueltas y olía a humedad y a un perfume floral que no pude identificar. A primera vista, parecía un trabajo de restauración rutinario, aunque sentimental, pero al hojearlo noté algo peculiar. Algunas palabras, a lo largo de todo el libro, estaban sutilmente subrayadas a lápiz, con un trazo casi invisible. No parecía haber un patrón. Eran palabras al azar: espejo, lluvia, secreto, memoria, hijo. Mi curiosidad profesional se despertó. Era un código, un mensaje escondido a plena vista. Decidí que, antes de empezar la restauración física, debía intentar descifrar el enigma. Lo que no sabía era que ese libro no solo contenía un mensaje cifrado, contenía una vida entera, una que había sido borrada de la mía. Pasé las siguientes noches sumergida en el libro, con una libreta y una lupa. Apunté cada palabra subrayada en el orden en que aparecían. La lista creció hasta tener más de 200 palabras. Leídas en secuencia, no tenían ningún sentido. Parecían fragmentos de un poema surrealista. Probé todo tipo de métodos criptográficos básicos, buscando patrones numéricos, saltos de página, cualquier cosa que me diera una pista. Fue inútil. La frustración empezó a instalarse. Quizás solo eran las divagaciones de un viejo, marcas sin significado. Estaba a punto de abandonar el enigma y empezar con el pegamento y el hilo, cuando mi mano rozó la contraportada interior. Noté un bulto, una irregularidad en el cartón. Con un bisturí de precisión, levanté con cuidado la primera capa de papel, y allí, en un pequeño hueco tallado en el cartón, encontré lo que estaba buscando. No era una clave para descifrar el código, era una fotografía. Era una foto pequeña, en blanco y negro, doblada por la mitad. La desdoblé con el corazón, latiéndome con una extraña premonición. Mostraba a una mujer joven, de una belleza melancólica, sosteniendo a un bebé en brazos. La mujer era mi abuela. Lo supe al instante por un retrato que mi madre conservaba en su salón. Pero el bebé no era mi madre. Mi madre era hija única. Sentí un escalofrío. En el reverso de la foto, una caligrafía elegante había escrito 2 palabras: mi Daniel. El mundo se detuvo por un instante. ¿Quién era Daniel? ¿Por qué nunca había oído hablar de él? La existencia de esa foto era una contradicción directa a la historia de mi familia, una historia que yo creía conocer al dedillo. La fotografía no era solo una imagen, era la prueba de un secreto familiar guardado durante más de 50 años. La revelación me dejó aturdida. Mi madre siempre había hablado de su infancia como una época solitaria, marcada por la temprana muerte de su madre, mi abuela, y la reserva emocional de mi abuelo. La idea de que hubiera tenido un hermano del que nunca se había
había hablado era inconcebible. ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué había sido borrado de nuestra historia? El libro y las palabras subrayadas cobraron un nuevo significado. No eran un juego, eran un testamento, un intento desesperado de mi abuelo por contar una historia que no se había atrevido a contar en vida. Decidí que no podía seguir sola. Necesitaba hablar con la única persona que podía tener alguna respuesta, mi madre. Nuestra relación era cordial, pero no profunda. Hablábamos del tiempo, del trabajo, de generalidades, nunca de los fantasmas del pasado. Esta conversación iba a ser diferente. Le mostré la foto una tarde de domingo en la quietud de su casa. La tomó en sus manos y vi cómo una vida de compostura se desmoronaba en un instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces, por primera vez, me habló de Daniel. Me contó que era su hermano mayor, nacido 2 años antes que ella. Me lo describió como un niño frágil, enfermizo, que había muerto de una fiebre repentina cuando apenas tenía 4 años. La pérdida, me explicó, había destrozado a mi abuela. Cayó en una depresión tan profunda que nunca se recuperó del todo y murió un par de años después, según mi madre, de pura tristeza. Mi abuelo, un hombre de otra época, incapaz de procesar tanto dolor, tomó una decisión drástica. Quemó todas las fotos de Daniel, guardó todas sus cosas y prohibió que se volviera a mencionar su nombre. Quería proteger a mi madre del dolor, pero al hacerlo, le robó sus recuerdos y creó un vacío, un tabú que definió a nuestra familia durante generaciones. La historia era desgarradora y explicaba muchas cosas. La tristeza perpetua en los ojos de mi abuelo, la soledad de la infancia de mi madre, el silencio que siempre había rodeado nuestro pasado. Sentí una profunda compasión por ellos, por el dolor que habían cargado en secreto, pero algo en la historia seguía sin encajar. Si mi abuelo había querido borrar todo rastro de Daniel, ¿por qué había conservado esa foto? ¿Y por qué el elaborado enigma en el libro? La historia de una muerte trágica no parecía requerir un código tan complejo. Debía haber algo más, una capa de la historia que mi madre, quizás, tampoco conocía. Entonces noté algo imposible. Mientras mi madre me contaba la historia, miraba de reojo un pequeño cofre de madera que siempre había estado sobre su chimenea. Un cofre que yo siempre había asumido que contenía joyas o recuerdos sin importancia. Cuando le pregunté qué había dentro, su rostro se tensó. Me dijo que eran solo cartas viejas de mi abuela, pero la forma en que lo dijo me indicó que eran mucho más que eso. Presioné, con una gentileza que me costó un esfuerzo sobrehumano. Le dije que necesitaba entender, que el secreto de mi abuelo en el libro parecía ir más allá de lo que ella me contaba. Finalmente, cedió. Abrió el cofre. Dentro había un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda descolorida. Eran las cartas que mi abuela le había escrito a una prima lejana. Empecé a leerlas, y con cada párrafo, la verdadera historia, mucho más trágica y compleja, comenzó a emerger. Daniel no había muerto de una fiebre. La verdad era que mi abuelo, en un descuido terrible, lo había atropellado accidentalmente con el coche en la entrada de la casa. Fue una tragedia instantánea, un horror inimaginable. La historia de la enfermedad había sido una mentira piadosa, un escudo que mi abuelo construyó para protegerse no solo del juicio del mundo, sino de su propia e insoportable culpa. Las cartas de mi abuela eran un lamento desgarrador. Describían su dolor, pero también su lucha por perdonar a su marido, y revelaban algo más. Mi abuelo no solo había borrado el recuerdo de Daniel, se había borrado a sí mismo. Se convirtió en un autómata emocional, un padre presente pero ausente, incapaz de conectar con su hija porque ella era un recordatorio constante de la vida que él había arrebatado. El libro de García Márquez no era una elección al azar. Las palabras subrayadas, ahora lo entendía, no formaban un mensaje coherente. Eran anclas. Anclas a los recuerdos que él se había prohibido a sí mismo tener. Espejo por los ojos de su hijo. Lluvia por el día del funeral. Secreto por la mentira que lo consumía. Memoria por todo lo que había perdido. Hijo por el nombre que no se atrevía a pronunciar. No era un código para ser descifrado. Era un mapa de su dolor, un diario secreto de su arrepentimiento. La revelación me dejó rota. La historia de mi familia no era una de silencio, sino una de un grito ahogado. Mi abuelo, a quien yo recordaba como un hombre frío y distante, era en realidad un prisionero de su propio pasado. Y Samuel, el misterioso amigo, había sido el guardián de su confesión final. La restauración del libro se convirtió en una misión sagrada. Ya no se trataba de reparar un objeto, sino de honrar una vida de sufrimiento silencioso. Mi hermano Leo llegó a la ciudad un par de días después. Le había llamado y contado todo por teléfono. Necesitaba a mi familia, lo que quedaba de ella,
para procesar esto. Ver la historia a través de sus ojos de fotógrafo me dio una nueva perspectiva. Él no vio solo la tragedia, vio la historia de amor detrás de ella, el intento desesperado de un hombre por proteger a su familia, aunque fuera de la manera más equivocada posible. Juntos, mi madre, Leo y yo tomamos una decisión. Íbamos a romper el silencio. Fuimos al antiguo cementerio del pueblo, a la tumba sin nombre donde mi madre creía que estaba enterrada su abuela. Con la ayuda de los viejos registros que encontramos en la parroquia, descubrimos que en esa tumba no solo estaba mi abuela. Junto a ella, en una pequeña urna, estaban las cenizas de Daniel. Mi abuelo los había reunido en la muerte, en un último acto de amor silencioso. Encargamos una nueva lápida, una que llevaba los 3 nombres, el de mi abuela, el de mi abuelo y por primera vez en más de 50 años, el de Daniel. El día que colocamos la nueva lápida fue un día de sol brillante. No fue un día de luto, fue un día de reconocimiento, de darle un lugar a una historia que había vivido en las sombras durante demasiado tiempo. Mi madre leyó en voz alta algunos pasajes de las cartas de mi abuela. Leo tomó fotografías, no de nuestras caras tristes, sino de la luz filtrándose a través de los árboles, de nuestras manos entrelazadas. Y yo traje el libro. Lo había restaurado con todo el amor y el cuidado del que fui capaz. Sus páginas estaban firmes, su lomo era fuerte, parecía un libro nuevo, pero por dentro conservaba las marcas del tiempo, las sutiles huellas a lápiz de mi abuelo. Dejé el libro sobre la tumba, un puente entre el pasado y el presente, entre el secreto y la verdad. Unas semanas después, Samuel volvió a mi taller. Le conté todo lo que habíamos descubierto. Él asintió, sus ojos llenos de una profunda emoción. Me confesó que mi abuelo, en sus últimos años, le había hablado de su culpa, del peso que cargaba. El libro había sido su idea, una forma de dejar una confesión que no se atrevía a hacer en voz alta. Me dijo que mi abuelo estaría orgulloso de mí, no solo por haber reparado el libro, sino por haber reparado a nuestra familia. Mi vida, por supuesto, nunca volvió a ser la misma. El silencio en mi taller ahora se sentía diferente. Ya no era un refugio, sino un espacio de reflexión. La historia de mi familia, con toda su complejidad y su dolor, me había enseñado que algunas cosas no se pueden reparar por completo. Algunas cicatrices permanecen, pero también me enseñó que la verdad, por dolorosa que sea, tiene un poder sanador. Mi trabajo adquirió un nuevo significado. Cada libro que restauro es un recordatorio de que todas las historias, incluso las más rotas, merecen ser contadas. Y la mía, la que creía conocer tan bien, resultó ser la más necesitada de todas de una cuidadosa y amorosa restauración. Descubrí que mi propia historia no estaba escrita en las páginas de un libro, sino en el espacio en blanco que queda entre las palabras, en los silencios que guardan los secretos más profundos del corazón humano.